Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 6. Primera carta o primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer del 3 hasta el versículo 6. ¿Ya lo tenemos ya? Si lo tenemos juntos, entonces leamos la palabra de Dios, la cual dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar así como él anduvo. Amén. Señor, queremos en esta hora, en este momento, presentarnos una vez más, pidiéndote, oh Dios, suplicándote que seas tú y solamente tú el que hable a nuestros corazones, habla a nuestra alma, a nuestra mente. Santifícanos por medio de tu verdad. Y que hoy los pecadores, los hombres que no te tienen a ti, oh Dios, puedan ver la gloria, el gozo que se halla en el Evangelio y puedan moverse al arrepentimiento para salvación de sus almas, que hoy claman, hoy piden salvación. Te lo pedimos, oh Dios, y sobre todo que tu nombre, oh Jesús, sea exaltado en esta predicación, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar, mis queridos hermanos y amigos, compartiendo algunas estadísticas. La iglesia cristiana protestante en América Latina ha crecido al menos un 10% en los años 90 hasta superar de los años 2020 a 2025 el 20 y 25%. Tenemos casos como el de Honduras, donde está en la cima de la lista, donde el 43% de la población es cristiana, es evangélica. Luego seguido de Guatemala, El Salvador y Brasil, donde en el 1970 la mayoría se consideraba católica, el 90%, llegando a reducirse actualmente desde 2020 a un 57 a 65% de la población. De hecho, el día de hoy nuestro hermano en la clase de plantación de iglesias reconoció evidentemente que hay muchas iglesias. De hecho, en el lugar en el cual yo vivo, podría contar rápidamente, quizás todavía se me escaparía alguna iglesia, como 5 iglesias. En una comunidad que no es demasiado extensa, hay 5 iglesias cristianas evangélicas. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros juntos es la siguiente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Si hay muchos cristianos, piensa un momento en esto. Si la mayoría de las poblaciones de estas naciones de Latinoamérica o América Latina dicen ser cristianas y este número crece cada vez más, ¿por qué entonces, tristemente, este lado del mundo tiene una fama bastante negativa? Una fama en donde sale a relucir la inmoralidad, el desorden, o incluso esta población que se llama a sí mismo cristiana,
es una población que incluso ha llegado a promocionar, a promover sistemas políticos totalmente diabólicos, corrosivos y dañinos para las sociedades. ¿Por qué si hoy en día es sencillo y fácil ver una iglesia en cada esquina, por qué nuestras comunidades no están llenas de luz y de gracia? ¿Por qué todavía la mentalidad de este país sigue siendo tristemente la misma? La respuesta es la siguiente a esta cuestión. Hay cristianos, pero no hay obediencia. Repito, hay cristianos, pero no hay obediencia. Hermano y amigo, más impacto tienen las iglesias perseguidas del Señor. Y escucha bien, perseguidas, donde no pueden ir a una plaza a predicar el evangelio, donde no se le dan permisos para ir a los colegios, para ir a una zona pública, lugares donde no se pueden reunir de una forma tranquila, en paz, donde muchas personas pueden acercarse a la iglesia y congregarse en el día del Señor. La iglesia perseguida llega a generar un impacto mucho más grande que las iglesias del Señor que no lo son. Quiero decirte que esto es algo terrible. Algo que como cristiano, si es que soy cristiano, debería preocuparme. Y tú dirás, ¿pero por qué, hermano? ¿Por qué? Por lo siguiente. Y este es el argumento de esta predicación. Si no hay obediencia, no hay relación real con Jesús. Escúchate bien, repito. Si no hay obediencia, no hay relación real. Alguien me decía, voy a colocar la palabra real, porque es que hay muchas falsas profesiones hoy en día. Así que la relación genuina con Jesús tiene obediencia, manifiesta obediencia. Y es esta la idea central del pasaje que acabamos de leer hace un momento. Y el título de esta predicación, algunos de ustedes ya lo saben, es sin obediencia no hay relación. Repito, sin obediencia no hay relación. Voy a tener 3 puntos principales. El primer punto es la evidencia de relación, versículo 3. La evidencia de relación, versículo 3. El segundo punto es relación real y una de engaño. Relación real y una de engaño, del 4 al 5. Y el último punto a tratar será la obediencia es caminar como Jesús, versículo 6. La obediencia es caminar como Jesús. Vayamos a nuestro primer punto, la evidencia de relación. Dice el apóstol Juan, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Podemos decir que esta es la declaración o la idea que Juan desarrolla en los siguientes versículos. Pero para entender por qué esta declaración era tan necesaria, hermanos, debemos recordar el contexto en el cual Juan está hablando. En el tiempo en el cual Juan estaba hablando, la iglesia de Dios era atacada por 2 corrientes heréticas. La primera es el judaísmo, el cual nos llamaba un evangelio de obras, como que Cristo y obras para ser salvo. Y la segunda corriente era el gnosticismo. Ellos eran separatistas, ellos separaban lo divino de lo material. Y una de las consecuencias de esta postura doctrinal era que ellos proclamaban que con el cuerpo se podía hacer cualquier cosa, debido a que el espíritu estaba separado del cuerpo. Y decían, el espíritu es divino, la carne es corrupta.
Y por esta postura es que ellos decían que Jesús no se encarnó. Y en las cartas siguientes, de hecho, Juan ataca directamente esta posición herética, diabólica. Hermanos, estos hombres promovían una vida deliberada de pecado, de rebeldía a lo que Dios había establecido en su bendita palabra. Y un contexto como este, donde muchos que se llamaban a sí mismos cristianos y eran gnósticos, en la práctica, Juan declara lo siguiente: en esto conocemos, en esto tenemos conocimiento y aquellos que conocen, tienen una relación real con Jesús, y esto es si ellos guardan sus mandamientos. Y evidentemente Juan, si usted se da cuenta, él se incluye. En esto nosotros conocemos. Nosotros conocemos. Y yo creo que la carta de Primera de Juan, hermano, confronta y ataca directamente la ambigüedad con la cual muchos de nosotros tratamos el cristianismo actualmente. Hermanos, la iglesia antigua tenían claramente un credo, tenían una fe, pero escucha también bien lo que tenían. Tenían una forma de vida que tenía que ver con el credo que tenía. Tenían un modelo de credo, doctrina correcta, pero también un modelo de vida correcto, de una vida santa. Pero hoy día nosotros como cristianos decimos algo así como, bueno, pero es que se congrega siempre en la iglesia. Bueno, pero es que mira cómo hace sus manos y cómo llora. Yo creo que él es cristiano. Pero mira cómo habla. Yo creo que hay buena intención. Hay como ganas. Eh, Alguien por ahí decía, se ve que quiere. No es suficiente que se ve que quiere. No es suficiente eso, hermano. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque la conversión real produce obediencia. La conversión real produce una vida santa. Y aún te digo a ti, en este momento, te digo a ti, directamente te digo, si tú dices ser cristiano y no eres santo, entonces estás engañado. Estás engañado. Hermano, la evidencia de conocer a Jesús, la evidencia de tener una relación real con Jesús está en el fruto de esa relación, de esa intimidad, y eso es obedecer los mandamientos de Dios. Hay una corriente de pensamiento bastante errada y diría yo dañina además, que dicen que debido a que estamos en la gracia, los mandamientos de Dios no se deben obedecer. O como que, bueno, algunos mandamientos sí, otros no. Y de hecho, detrás de esta postura, en los que creen esto, son las típicas personas que además dicen que el día del Señor no debe guardarse así de santo y solemne como se le mandó al pueblo de Israel a guardar el día sábado. Es como que hablan de un cese de las demandas y requerimientos de Dios hacia su pueblo en forma de mandamientos. Pero hermano, aquí claramente Juan dice y habla de mandamientos. Y es un lenguaje que el judío cristiano conocía muy bien. Los mandamientos en el Antiguo Testamento eran el resultado, el fruto de una relación pactual. Y de hecho, esta semana leía Deuteronomio y veía cómo Dios enviaba, Dios daba por medio de Moisés
Le recordaba a este pueblo joven, que era el pueblo que iba a recibir la tierra prometida, debido a que el otro pueblo pereció en el desierto. Se le da mandamiento tras mandamiento. ¿Y sabe que se repite mucho en Deuteronomio? Guárdenlos, guarden, obedezcan. ¿Para qué? Para que prosperen, para que tomen la tierra, para que les vaya bien. Pero ¿por qué tan importante es esto? Porque la relación pactual de Dios para con Israel, en ella era determinante la obediencia del pueblo. Y cuando ellos obedecían a Dios, daban una evidencia práctica, real, que conocían a Dios, que conocían su persona. Hermano, la obediencia, si muy bien es cierto que entendemos a la luz de las doctrinas de la gracia que no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2. Sin embargo, sí debemos aclarar y decir que aunque la salvación no es por obras, sin embargo, las obras son una evidencia y un fruto de la salvación. Por lo cual Santiago dice en su carta, y no contradiciendo a Pablo, sino completando la doctrina de Pablo en un sentido, dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y usted y yo conocemos ese pasaje, lo hemos escuchado, hermano. Pero ¿qué tan en serio nos hemos tomado esto? Porque tristemente seguimos viendo mucha fe sin obras. Y aún todavía nosotros somos incluso insensatos al darle a este tipo de personas el título de cristiano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Mira, si somos iglesia real de Dios, somos la embajada de Dios en este mundo. Y darle el título de hermana o hermano a cualquier persona es un acto irresponsable. Porque para que alguien sea llamado hermana y hermano, tú debes conocer su vida, no solamente lo que te dice. Y para eso se requiere tiempo, pasar tiempo con esa persona. No solamente escuchar lo mucho que conoce de teología, sino ver su teología en la manera en la cual él vive y camina en este mundo. El apóstol Juan, el apóstol Juan da herramientas al pueblo de Dios, al real pueblo de Dios, para que distinga entre aquellos que son y no son cristianos. Incluso en otra de sus cartas dice que aquel que dice que Cristo no ha venido en carne, no le digas bienvenido, no lo recibas. Pero ¿por qué tan importante esto? Porque una iglesia que no juzga correctamente quienes son de Él y quienes no son de Él, no es una iglesia sana, no es una iglesia bíblica, es una iglesia irresponsable que no se toma en serio la tarea como embajada del reino de reconocer y ver a aquellos que son realmente hijos de Dios. Hermanos, debemos de ser ambiguos y veamos que la palabra de Dios nos está diciendo, nos está mostrando los frutos que hemos de esperar de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Roca Eterna, esta iglesia, tiene que ver una vida de obediencia en aquellos que quieren ser parte de esta membresía. Si no hay obediencia, entonces no hay membresía. Oye, hermano, parece muy duro esto. La palabra de Dios lo dice. En esto sabemos, nosotros sabemos, conocemos que tenemos una relación con Él.
que lo conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. Y si te queda la duda si se habla de Jesús o no, lee los textos anteriores y te darás cuenta que el sujeto principal es Cristo, pues Juan habló de Cristo como el justo, aquel que era la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y, y, y eso es interesante, porque si usted considera el contexto literario, o sea, textos anteriores al texto que acabamos de leer hace un momento, la idea está un poco más completa. Y es algo así como que un cristiano, sí, es un hombre que todavía va a tener que lidiar con la triste condición de todavía pecar, porque de hecho Juan dice que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, pero que sin embargo no es vencido por el pecado. ¿Por qué? Porque él obedece la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Bueno, hay personas que dicen ser cristianas y realmente no lo son, y otras dicen ser cristianas y sí lo son. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Vayamos al versículo 4 y 5. Una relación real y una de engaño. Cuando leemos el versículo 4 dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese sería el primer caso, ¿cierto? Pero el segundo es el siguiente, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él y por esto sabemos que estamos en él. El primer caso es la de una relación llena de engaño, donde hay una mentira y esta mentira se es dicha a sí mismo y esta es, yo le conozco. Yo tengo una relación con él. Yo soy cristiano. Pero el versículo 3 aclara diciendo, pero si este no guarda la palabra de Dios, este está engañado. Por lo cual podemos decir que hay dos tipos de relaciones. Una que es real, una que es genuina y una de engaño. Una que es un plagio, una copia, que es una relación falsificada. La pregunta que quisiera hacer a luz de esto, ¿qué tipo de relación es la que tú tienes con Jesús en este momento? ¿Es una relación real o una falsa, una de engaño? Te preguntas, ¿cómo sé si realmente tengo una relación con Jesús? El texto lo dice, si obedeces su palabra. Y saben algo, esto me hace recordar cuando yo era muchísimo más joven, no es que sea un viejo ahora, no lo creo, me siento bastante fuerte y bastante bien, que soy joven, pero cuando era mucho más joven, jovencito, la palabra adolescente no me agrada. Algún día daré una clase de por qué no me agrada eso, pero esa edad, saben, como de 15, 16, incluso una etapa a los 17, yo vivía algo que algunos llaman una doble vida. Y les explico por qué. Yo nací en un hogar cristiano, o bueno, medio cristiano, porque mi padre no era cristiano, mi mamá sí lo era, así que medio cristiano. Pero imagínense, de los 7 años, o incluso algunos dicen que de los 6, siendo expuesto al evangelio en casa. Y recuerdo que mi mamá nos llevaba,
nos llevaba a cualquier lugar, nos llevaba a evangelizar, y aquí hay hermanas mías que pueden testificarlo, nos llevan a evangelizar, nos llevan a limpiar la iglesia, como arcillas, a cualquier actividad a la cual mi madre iba, nos llevaba con ella. Y palabra tras palabra, evangelio tras evangelio, y así crecí yo, en un hogar donde la palabra de Dios era anunciada. Mientras era muy pequeño, amén, gloria a Dios. Pero cuando llegué al liceo, comenzó la guerra. Y comencé a evidenciar en mí mismo una división, una separación, porque en el liceo era una persona, en la iglesia era otra. Y me recuerdo a mí mismo, queridos hermanos y amigos, conociendo muy bien algunas doctrinas bíblicas, pero al mismo tiempo deseando y amando lo que el mundo me estaba ofreciendo para ese entonces. Pocas palabras, yo decía, era cristiano. Me conocían como cristiano, porque venía de una iglesia cristiana. Desde muy pequeño me vieron cantar cantos, himnos, incluso predicar el evangelio en las calles. Sin embargo, yo no amaba a Jesús y por lo tanto no le obedecía. Esto fue hasta que, por la gracia de Dios, y solo por gracia, des en cuenta, es la gracia de Dios, no es una herencia, es la gracia de Dios la que me alcanzó y me rompió para hacer de mí una nueva persona. Y sí, todavía lucho, pero ahora amo a Jesús, amo a Dios y deseo obedecer su palabra. A pesar que, como Pablo dice, hay una ley diferente en mis miembros. Lo que quiero con todo esto es que nos podamos dar cuenta o podamos nosotros ser sinceros y analizar, verificar nuestra fe. La fe cristiana no es una herencia, no es como que mis padres eran cristianos, yo soy cristiano ahora también. No se alcanza o no existe porque vengas mucho a la iglesia, porque te sepas mucho de la Biblia, o porque te sepas mucha música cristiana, incluso escuches música cristiana en tu trabajo, en la mañana cuando te levantas. No, ninguna de esas cosas son evidencias o frutos de una obra salvífica en tu vida. El texto en este caso dice que uno de esos frutos es obedecer, es obedecer al Señor. ¿Y sabes algo? Cuando un hombre y una mujer es alcanzado por la gracia salvadora de Dios, no solo conoce a Jesús como Salvador, no solo dice, Jesús, me salvaste del infierno, sino además lo conoce como su Señor. Él dice, tú eres mi Señor, yo haré lo que tú me digas que haga. Mi vida ya no me pertenece, Señor, es tuya. Por eso Pablo aclaró y dijo que lo que ahora vive en la carne, lo vive ¿para quién? Para Cristo, para Jesús. Y hermano, este tipo de devoción y entrega, no solamente espérala en tus líderes y predicadores regulares, debe estar en tu vida. La razón por la cual tus pastores, futuros pastores o predicadores o líderes deben ser un ejemplo, deben ser como Jesús, es porque tú también debes ser como Jesús. Deben ser santos porque tú también debes ser santo. Debes ser irreprensible porque tú también debes ser irreprensible, hermano. Esto es un asunto de fe, de la verdadera fe, del verdadero cristianismo, del antiguo. ¿Sabes por qué?
porque la obediencia es una evidencia de que el amor de Dios, el amor perfecto de Dios está en ti y está en mí. Este texto dice que aquellos que dicen ser cristianos y guardan la palabra de Dios, dice el texto, que en ellos se ha perfeccionado el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? Lo que significa es, si tú conoces a Dios, como consecuencia, vas a terminar sí o sí amándolo. Y ese mismo amor que se vació en tu alma, en tu corazón, en toda tu vida, es el que te impulsa y te mueve a ti ahora de desear o anhelar cumplir con su voluntad. ¿Se dan cuenta que el texto habla de amor? No habla de miedo. Tristemente, algunos cristianos o iglesias promueven una obediencia empujada o movida por el miedo. Pero ¿saben algo? El obedecer con el miedo de que me voy al infierno, de que si Cristo viene yo me quedo, puede ayudar un poco. Porque esto sería como agarrar a una persona y empujarla. Agarra a una persona, empújala. ¿Qué va a pasar? ¿Avanza? Sí, claro que avanza, pero luego queda en el suelo. Pero en cambio, cuando es el amor de Dios perfeccionándose, completándose, evidenciándose en nosotros, no recibimos un empuje, recibimos un vehículo que nos permite avanzar hasta el final, que nos permite avanzar, mi hermano, hasta el día del Señor. Porque el amor nos sostiene, porque el amor nos recuerda la razón por la cual nuestra obediencia es una ofrenda delante de Dios. ¿Sabes algo? Nuestro problema a veces para obedecer a Dios y hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, no es falta de conocimiento, sino falta de amor. Sí, tú sabes que Cristo murió por ti, yo también lo sé. Sin embargo, ese hecho no te lleva a ti de forma experimental, personal, interna, sentirte realmente amado. Ese es nuestro problema. Sabemos mucho de evangelio, teología sistemática, doctrinas de la gracia, las solas del movimiento protestante. Sin embargo, no vemos ni conocemos el amor de Dios. Y sin ese amor no hay devoción, lo cual implica obediencia. Obediencia. Por esta razón, este púlpito desde hace un tiempo ha estado promoviendo intimidad, relación antes que actividad. Se encuentra, nuestra iglesia no tiene mucha actividad durante la semana, de hecho tenemos solamente 2 cultos. Aquí hay algunas hermanas que salen a evangelizar, como se ha dicho, los días martes y oran juntas, pero ya no hay más actividades. Fuera de esas no hay más actividades. Y no es para que los cristianos de nuestra iglesia se sientan así como que, oh, qué chévere, esta iglesia no es como la pentecostal, que hacen culto todos los días. No, no, es para que tú tengas el tiempo
primero de tener una intimidad, tú y el Señor. Escucha bien, tú y el Señor. El altar familiar no reemplaza ese tiempo. El estar en grupos pequeños no reemplaza ese tiempo. No lo reemplaza. Eres tú y el Señor. Tu intimidad, tu relación con Él es importante. Y luego de eso, cumplir con el llamado del ministerio, que es un llamado de hecho de la iglesia, como dice Efesios, claramente. La obediencia a Dios, el obedecer a Cristo, es un fruto genuino, real, verídico, de que le conocemos y de que tenemos una relación con Él. Pero escucha bien, no solamente Juan lo dice, Jesús lo dijo. El que me ama, Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre dice, lo amará y haremos nuestra morada en él. Si te das cuenta, si, si meditas un poco, aunque sea un poco, te darás cuenta que en ese gozo, en ese deleite de formar parte de la familia de Dios, de que tú y yo somos una morada para el Padre y para Jesús, está el amor, un amor que produce obediencia. Por lo tanto, por lo tanto, jamás separemos tus deberes, tus responsabilidades como cristianos del hecho de que son ellas, no una carga pesada, no como que algo hastiante, estresante, sino más bien como una oportunidad maravillosa de poder expresar la gracia de Dios, el amor de Dios que se ha perfeccionado en tu vida. Yo no sé si aquí alguien ha tenido algún evento catastrófico en la cual su vida estuvo a punto de fallecer y perderse. Pero imagínate que tuviste un accidente, estás ahí tirado en el suelo, moribundo, y de repente un desconocido se detiene mientras muchos otros siguieron su camino, te levanta del suelo y te lleva a un hospital cercano. Y luego los doctores te dicen a ti que debido a ese acto de bondad es que tú puedes ahora vivir y respirar. ¿Cuál sería tu reacción o tu respuesta ante este acto de misericordia? Sería gratitud, ¿cierto? Pero una gratitud que va más allá de simplemente decir gracias. Porque eso es lo que hacemos muchas de nosotros, ¿no? Cuando alguien nos hace algo decimos gracias. Pero cuando tú sientes el peso, o sea, el peso de la bondad, del regalo, de lo importante que fue para ti el que alguien hiciera algo por tu bien, esa gratitud se convierte en servicio, en entrega. Tú le dirías, ¿qué puedo hacer por ti? Él dirá, no, tranquilo, no hagas nada. Sin embargo, tú sigas insistiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si esto haríamos con un simple mortal, imagínate entonces el peso y el deseo de vivir para uno que literalmente, que literalmente sangró y murió por tu salvación.
que siendo Dios, escucha bien, se encarnó y habitó entre nosotros, no para ser servido, sino para servir, para la salvación de aquellos que el Padre llamaría y escogería. Por eso el texto dice, el amor verdaderamente de Dios se perfecciona en aquellos que obedecen, porque esta obediencia es movida, hermano y hermana, querido amigo, por el amor de Dios, no por ninguna otra cosa. No, bueno, voy a obedecer porque, oye, así gano puntos para ser pastor, para ser líder de esta iglesia. No haga eso. No haga eso, Dios es justo y le aseguro que se va a secar. No, voy a hacer unas cuantas obras, ¿saben? Para que sea miembro de la iglesia. Bueno, puede ser que sea miembro de la iglesia si haces eso. De hecho, Jesús tenía a Judas entre los suyos. Así como alguien decía, Judas también nosotros vamos a tener. Creo que es inevitable. Sin embargo, lo que más importa se perderá, tu alma. Entiendo que puede ser un poco fuerte estas palabras. Sin embargo, mi deseo y mi anhelo es que seamos conscientes del peso y de la importancia tan grande que tiene, querido hermana y hermano, amigo y amiga, la obediencia a la palabra de Dios. Si eres cristiano, escucha bien, entonces obedece. Obedece, escucha la voz de Dios, obedece y haz lo que Él te pide. Miren, a veces uno como cristiano, yo a veces pienso, somos tan mal cristianos, malos cristianos. Cada domingo que pasa, Dios habla, Él está hablando, Él está llamando a su iglesia a accionar en algo y llegamos a nuestras casas durante la noche, a veces ni el sermón recordamos. Si alguien te preguntara más tarde, ¿qué enseñó hermano? ¿Qué Dios te habló? ¿Podrías tú expresar con claridad y con convicción que realmente Dios habló a tu vida? Venimos con la expectativa de recibir el mensaje de Dios para luego vivir en respuesta a ese mensaje. Debemos preguntarnos eso y debería preocuparnos. Y eso porque la obediencia es caminar como Jesús. Vamos al último punto y con este punto ya vamos terminando. Sí, la obediencia es caminar como Jesús. Porque dice el texto, el que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar así como Él anduvo. O sea, debe caminar como Jesús. Y este final es maravilloso, porque este final es necesario para que nuestra obediencia no sea una obediencia moralista externa. Porque si hablamos de una obediencia moral, entonces los fariseos eran los mejores. Mira, los fariseos hacían más de lo que se tenía que hacer. Se pedía ayunar, ellos ayunaban varias veces en la semana. Se pedía orar, bueno, ellos oraban mucho, al punto que cuando salían a las calles la gente se daba cuenta que lo habían hecho. ¿Saben? Así como, un mal ejemplo, no, pero recuerdo que cuando estaba pequeño y había culto de oración, cuando me levantaba la gente se daba cuenta que estuvo un culto de oración. ¿Sabes por qué? Porque la silla se me marcaba en la cara. Usted sabe por qué, ¿no? Porque me quedaba dormido. Así que un mal ejemplo, pero el hecho es que la gente se daba cuenta que oraban, que clamaban a Dios, que eran muy justos y religiosos.
Pero no, hermano, no te equivoques, no nos equivoquemos. Nuestra obediencia no es moralista, no es, bueno, hacer lo correcto porque hay que hacerlo. No, no, la obediencia es importante porque cuando obedecemos a Dios, somos como Jesús. Porque Jesús es el perfecto ejemplo de obediencia. Hermano, mira lo que dice la palabra en cuanto a lo que Jesús dijo en cuanto a esto. Él dijo lo siguiente. Escucha bien, Juan 4:34. Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. O sea, mi comida, mi deleite, mi gozo, mi sustento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También Jesús dijo, Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús en Mateo capítulo 26, 39 al 42, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Incluso un pasaje realmente maravilloso y glorioso, como lo dice Filipenses 2:8, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Escucha, ¿qué muerte? La muerte de cruz. Hermano, para Jesús era tan importante obedecer a su Padre y es la parte de su humillación al hacerse hombre y habitar entre nosotros así, como siervo, no como amo y Señor, sino como siervo. Para Jesús era tan importante obedecer a su Padre, era su gozo, su deleite, que incluso, aunque esta obediencia implicaba sufrir, morir en la cruz, y yo sé que a veces tú piensas en el sufrimiento de esta muerte, porque hay películas como La Pasión de Cristo que tratan de representar lo horrendo, lo vil de esta muerte, pero además de lo dolor físico que implicaba este tipo de muerte, recuerda, en la cruz Jesús sufrió la ira de Dios. Piensa, piensa en el Apocalipsis, dice que las multitudes no se podían contar, eran demasiadas, eran muchísimos, eran incontables. Y por cada uno de ellos Jesús sufrió un infierno. ¿Puedes entender entonces el peso y la ira que Jesús sufrió por todos los santos de esta historia, que es la historia de redención? ¿Por qué Jesús hizo esto? Tú pensarás, ¿por qué nos amó? Sí, claro, Jesús te ama. Claro que sí, Jesús nos ama. Pero principalmente porque Jesús amaba a su Padre. Lo amaba. Y por esta razón, hermano y hermana, si tú eres cristiano, quiero decirte que el tipo de relación que tienes bíblicamente, bíblicamente, es la de un discípulo. Yo te bien esa palabra, discípulo.
Y el ser discípulo, según la Escritura, no es solamente recibir algunas ideas teológicas, no es una escuela de teología, no es un seminario reformado de 3, 5 años para sacar una licenciatura. No, no. El ser discípulo no era solamente seguir enseñanzas correctas, sino también imitar, emular, caminar en las huellas que el maestro dejaba para que sus discípulos también caminasen y anduviésemos en ellas. Por lo tanto, si tú eres cristiano, eres un discípulo, y un discípulo imita a su maestro. Un discípulo sigue a aquel que le llamó. Por lo tanto, cuando se halla ante ti el reto de obedecer, ve a Jesús. Porque quiero ser totalmente sincero y transparente. Si tú determinas obedecer a Dios, obedecer a Cristo, vas a sufrir. Vas a sufrir. Y una cruz, al igual que Jesús, te tomará llevar. Sin embargo, como decía un buen hombre, ve más allá del sufrimiento. Y ve a un Cristo victorioso, a un Cristo que venció. Porque luego de la cruz hay una corona. Luego de la cruz hay una corona. Así que hermano, recuerda, tu vida cristiana es una vida de discipulado. Pasa tiempo con Jesús. Camina con Él. Tu amor ha menguado por Dios. Tu amor ha menguado por Cristo y por su causa. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Acércate a Él. Búscale. No creas que es suficiente este sermón. Llega a tu casa, ora, abre la Biblia y dile, Dios, háblame. Háblame a través de tu palabra. Y por medio de la oración, pide, Dios, haz que esta relación sea dulce, que sea un deleite para mí el estar en tu presencia. Haz eso y te aseguro que tu corazón se va a hinchar de amor por Dios. Y lo que ahora parece un reto desafiante se convertirá en un gozo y un privilegio, el obedecer su palabra. Querido hermana y hermano, si realmente Dios te ha llamado salvíficamente, quiero decirte, el amor de Dios fue derramado en tu corazón, lo dice 2 Corintios. Y por lo tanto, para ti no es imposible, es totalmente posible hacer esto. Obedecer la palabra de Dios. A medida que conozcas a Dios, conozcas a Jesús, pases tiempo con Él, la obediencia la verás, no como un yugo pesado, sino en lo que Jesús dijo, que su yugo y su carga era ligera, ligera. Vas a entender y conocer que realmente lo es a la medida que ames más y más a Jesús, ames más a Dios. Mi querido amigo y amiga, quiero decirte que incluso ante los ojos de Dios serías eso, una amiga, aunque yo te vea como cristiana, como cristiano. Aunque algunos piensen que eres cristiana o cristiano porque vienes a la iglesia los domingos regularmente, pero quiero decirte que a mí me puedes engañar, pero a Dios nadie lo engaña.
Yo puedo creer equivocadamente que eres cristiana, que eres cristiano y morir engañado. Pero el Señor, que todo lo ve, que todo lo conoce, sabe y entiende tu profunda necesidad de ser salvado. Porque repito, y esto ya repitiendo nuevamente lo que es el argumento de este sermón, si no hay obediencia, no hay relación real con Jesús. Pero, hey, calma, no vayas corriendo diciendo, bueno, voy a obedecer entonces a Dios, voy a hacer lo que tengo que hacer. Calma, primero asegúrate de que Jesús te llamó para que le sigas como tu gran y buen maestro. Y si ves que Jesús no te llamó, lo cual implica tener un amor real por Él, clama y pide a Él que te llame, que te diga, hey María, hey José, hey Esteban, ven y sígueme. Porque te aseguro que cuando eso suceda, tu vida cambiará por completo.